mucha alarma frente a chikungunya, nos han hecho preparar capacitación, EPPs, de todo pasó, ¿no? Nos han hecho preparar hasta hospitales, al igual que ébola. ¿Cuál es el problema de nuestro sistema de salud? Es que aprovechamos cualquier situación para que la corrupción se enquiste, ¿no? Con ese del COVID han robado millonadas, ¿no? Ni idea tienen. Desde gobiernos locales hasta gobiernos nacionales, ni qué decir de los internacionales, ¿no? Una corrupción terrible. Nos han comprado equipos chinos que hacen honor a su nombre chino, es decir, no han durado ni siquiera la pandemia, ¿no? Es un caos, ¿no? Y lo han comprado con un precio, pero sobrevalorado, ¿no? Igual ocurrió con chikungunya. Dijeron, uy, que la chikungunya, todos de miedo por chikungunya, ¿no? Y entonces, el chikungunya es otra enfermedad transmitida por mosquitos, viene de su nombre, aquel que se encorva, lo que decíamos de antes, ¿no? La característica de chikungunya son los dolores musculares y articulares, sobre todo articulares, ¿no? A eso apuntamos con su nombre, ¿no? ¿Quiénes lo transmiten? Igual está Aedes aegypti, Aedes albopictus, es decir, el Aedes aegypti viene y le dice, a ver, doctora, ¿qué quiere? Tengo para ofrecerle dengue, chikungunya, zika, oropuche, mayaro, fiebre amarilla, ¿cuál quiere? Transmite muchas enfermedades, ¿no? Miren, el primer brote registrado por chikungunya, 1952. ¿Y por qué desde 1952 no hubo ninguna alarma, no hubo ningún plan de intervención sanitaria? ¿Por qué? Porque solo estaba en África. Como quien dice, no, allá los morenitos que vayan padeciendo con su enfermedad, nosotros felices en Europa, Estados Unidos, incluido América, ¿no? Salieron los primeros casos de chikungunya hacia países desarrollados, nos han tenido que preparar a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Eh, Bien, ¿qué más? ¿Hay inmunidad? Sí hay inmunidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos el cuadro periodos de incubación que comparte casi lo mismo con Zika y dengue. Tenemos un periodo de incubación de más o menos 5 o 6 días, una viremia de más o menos 5 días y de ahí cede, ¿no? Eh, Siempre ocurre lo mismo casi en la mayoría de las arboviroses. El aires no infectado pica a un humano infectado y 10 días después puede transmitir a un humano y en el humano pues hay otro periodo de más o menos unos 7 días hasta que haga la enfermedad, ¿no? Eh, un ratito, chicos. Hola, buenas tardes. Hola.
Ya, bien chicos, vamos a continuar. Me imagino que han aprovechado para hacer un descanso. Bien, hablábamos de chikungunya y la diseminación del virus. ¿Por qué afecta básicamente o por qué se manifiesta con dolores musculares? Pues todo tiene su explicación, al menos de enfermedades que ya han sido estudiadas y prácticamente ya conocemos, ¿no? Como cualquier virus o una enfermedad por arbovirosis, ingresa pues por piel, eso va a las células del sistema del REM, estamos hablando ahí de los macrófagos, de los monocitos, y pues el virus, todos los virus cuando hacen viremia, las bacterias cuando hacen bacteremia, fungemia, van a llegar a todos los órganos. Que desarrollen en algunos órganos más que en otros, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces el virus pues básicamente llega a nivel hepático, muscular, articulaciones y cerebro, ¿no? Entonces eso hace que se manifieste como lo que nosotros vemos en una sintomatología, ¿no? Que son los dolores articulares y las mialgias. Y la viremia que se manifiesta como fiebre, ¿no? Que es casi común. Entonces los síntomas comunes en chikungunya son fiebre, artralgias, ese es muy frecuente ver artralgias, y peor aún, pues, ¿no? Chikungunya, las artralgias pueden durar hasta años, ¿no? Entonces, cuando alguna vez alguien preguntó y dijo, ¿qué prefieres? ¿Chikungunya, Zika o dengue, no? Y si nosotros hablamos de mortalidad, pues el que menos mata es Zika, chikungunya, el que más mata es dengue, ¿no? El problema que dengue, o bueno, no sé si para algunos problema, para otros no, es que después de 7 días estás pues ahí, ¿no? Como quien dice, si en 7 días no has muerto, estás tranquilo. Lo que no ocurre con chikungunya, porque en chikungunya, si bien es cierto que no es esa mortalidad, pero el cuadro crónico puede durar hasta por 3, 4 o más años, ¿no? Yo no sé qué tanto les gustaría a ustedes vivir con dolores articulares doblándose por tanto tiempo, ¿no? Entonces ese es el problema de chikungunya que lleva a cuadros crónicos, ¿no? Miren, artralgia y artritis casi un 87%, es decir, casi todos los que han hecho chikungunya probablemente hagan ese tipo de cuadros, ¿no? Entonces, de ahí hablamos en fase aguda, subaguda y crónica. Es en el único de repente que nosotros hablamos de la fase, de la forma crónica, ¿no? La fase aguda, viremia, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, todo lo que nosotros podemos conocer y confundir con el dengue, ¿no? Después ya viene una fase subaguda de 10 a 3 meses, que mayormente viene pues por dolor a nivel de articulaciones, y la crónica, la persistencia de esto hasta por 5 años de los dolores, ¿no? Entonces, este es las etapas, ¿no? ¿Qué hacemos en la fase aguda? Igual como cualquier otra, arbovirosis, es decir, solo paracetamol, hidratación y nada más. No hay otra cosa que nosotros podamos dar, evitar dar qué cosas,
corticoides y AINES, por más dolor muscular que presente el paciente, ¿no? Eh, en la subaguda, ahí ya viene después de los 10 días, asumimos que después de los 10 días ya no hay un cuadro viral activo. Lo mismo ocurre en COVID, chicos. Después de los 10 días yo ya no asumo que el cuadro clínico sea por el propio virus, sino por el cuadro inflamatorio que esté presentando, ¿no? Entonces igual ocurre en la subaguda y hay síntomas reumatológicos, bursitis, condritis, artralgias, todo eso, ¿no? Eh, entonces, en esta fase, yo sí ya puedo dar en lo que son los AINES, puedo dar diclofenaco, puedo dar naproxeno, todo, porque este cuadro ya es una fase inflamatoria, ¿no? Es una fase inflamatoria, ¿no? Ahí tiene los síntomas reumatológicos, bursitis, trastornos vasculares, síndrome de Raynaud, y pueden aprovechar con estos pacientes para hacer, pues, eh, el el síndrome de Raynaud, ¿no? Cómo cambia de coloración, artralgias, todos esos dolores. Entonces, en esta fase sí nosotros podemos usar eh, AINES, ¿no? Pero si persiste la fase crónica, es decir, persiste el dolor, cuando la fase aguda tenía una viremia alta, probablemente lo asocian a eso, artrosis, traumatismo, es decir, todo tipo de enfermedades preexistentes se ve exacerbado por eso. Ahí sí ya podemos usar hasta inmunosupresores o corticoides, ¿no? 95% impacto articular mecánico, es decir, el paciente va a ir más por traumatología y por reumatología que por infectología, ¿no? Entonces, en esta fase sí nosotros ya podemos dar hasta corticoides, ¿no? El diagnóstico, similar al de dengue, no varía mucho. Los primeros 5 días, aislamiento viral, PCR, y después del quinto para arriba, anticuerpos IgG, IgM, ¿no? Entonces, no hay donde perderse en lo que es diagnóstico, ¿no? Tratamiento, no existe antiviral, ya saben, no existe antiinflamatorios no esteroideos, no se da en fase aguda, ya podemos usarlo en la fase, podemos decirle, subaguda o crónica. Eh, para alivio de la fiebre, dolor, no se da aspirina, recuerden que puede existir. Y el dolor persistente, ya estamos hablando de después de aguda y crónica, ya podemos usar corticoides y en crónicos, inclusive de inmunosupresores, ¿no? Prevención para todas las enfermedades metasémicas, no solo en domicilio, los mosquiteros, sino en el paciente. ¿Quién está transmitiendo? Es como ponerlo al COVID en cuarentena. ¿Cómo hacemos con dengue, chikungunya, zika? Lo ponemos en su cama y mosquitero para que no se infecte ningún otro mosquito, ¿no? Eh, Zika. Zika es el otro virus. Es el más, podemos decir así, eh, no tan agresivo como los otros, más leve. El problema de esto es que está asociado a dos complicaciones como es la microcefalia y eh, lo que es el síndrome mm, de la parálisis que se da, ¿no? Eh, ¿Cómo se me fue? Bueno, está más adelante. Aedes aegypti, nuevamente, asociado a la transmisión de Zika, y vemos pues el periodo de incubación tan igual como los otros, ¿no? A diferencia de los otros, pues hay una fase selvática, no solo de Zika, tenemos de dengue, tenemos de todos los arbovirosis, una fase selvática generalmente asociado a Aedes africanos y Aedes aegypti intradomiciliario, ¿no? Ahí tienen la enfermedad natural, hay una picadura del mosquito, pasa unos 5 o 6 días, aparecen los síntomas, fiebre, exantema, artralgias, mialgias, unos 5 días termina la epidemia y después va a la fase de remisión, ¿no? ¿Cuánto se complican? Uno de cada 1000, es decir, es muy bajo también la cantidad de pacientes que se complican con Zika. La sintomatología va casi tan igual como para dengue, tan igual como para chikungunya.
pero nosotros tenemos que tener algunos tips para, de alguna otra forma, sospechar más en Zika que en los otros, ¿no? Fiebre, cefalea, artralgias, erupción cutánea, dolor retroauricular, lo tienen todos, ¿no? Entonces, de repente en Zika, uno que nos ayuda bastante es la conjuntivitis, ¿ya? Conjuntivitis, que daría más para Zika que para otro tipo de arbovirosis, ¿no? El manejo clínico, como les digo, es casi igual que los otros. No tenemos antiviral para Zika y lo único que hacemos es, pues, tratamiento sintomático con hidratación, paracetamol y no usar aspirina, no usar AINES, ¿no? Es lo mismo que se ve en dengue. Es decir, todas estas enfermedades tienen esta similitud, ¿no? Decíamos que hay estudios que han reportado la microcefalia congénita. ¿Qué tal? Fumigación masiva que se hizo, que eso sí podría ocasionar los cuadros de trastornos o alteraciones congénitas, ¿no? Bueno, pero sí está reportado, sí está explicado la microcefalia en Zika. ¿Qué otra, qué otro cuadro, complicación más se me está yendo? El síndrome de Guillain-Barré, que es lo que se me estaba yendo bien antes, ¿no? Eso también muy asociado a Zika, ¿ya? Laboratorio, tan igual como los otros, PCR y ELISA. Antes de los 5 días, PCR. Después del quinto día, eh, anticuerpos, ¿no? Entonces es igualito. La desventaja de eso es que hay una reacción cruzada con otros virus, es decir, puede aparecer dengue positivo o chikungunya positivo, y ahí ya tiene que ver mucho la epidemiología, ¿no? Si estoy en un área donde está de alguna otra forma predominando Zika, no voy a pensar en dengue, ¿no? Pensar en una reacción cruzada, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la epidemiología, ¿no? Entonces, este es un cuadro comparativo de alguna otra forma que nos pueda ayudar, ¿no? En dengue mayormente vemos el dolor retroocular, en chikungunya los dolores articulares y en Zika conjuntivitis, ¿no? No es una regla, no es una regla, pero nos podría ayudar a que nos orientemos más por algún tipo de agente etiológico, ¿no? Mialgias, artralgias, como ven en chikungunya, conjuntivitis más en Zika, trombocitopenia, leucopenia en dengue, ¿no? Es decir, la plaquetopenia. Fiebre amarilla, no debería haber fiebre amarilla si todos se vacunaran. No sé cuántos de ustedes tienen vacuna para fiebre amarilla, probablemente muy pocos, pero es hora de que se vacunen. Nosotros deberíamos ser los primeros en vacunarnos, ¿no? Eh, Enfermedad febril aguda con alta mortalidad de corta duración, no tiene tratamiento específico, pero puede prevenirse con la vacunación. Hoy por hoy una sola vacuna es de por vida, ya no es cada 10 años, así que los que tuvieron no es necesario que se vacunen, ¿no? Los vectores selvático, hemagogus, y el urbano, que es probablemente el que exista, es el Aedes aegypti, ¿ya? Eh, ¿Por qué no hemos erradicado esta enfermedad con la vacuna? Porque hay otros vectores fuera del humano, como los monos y marsupiales, a quienes no se les ha vacunado, ¿no? Sí o sí tiene que haber una picadura del mosquito y el periodo de incubación es de 3 a 6 días y después de eso pueden transmitir hasta 5 días. ¿Quiénes están expuestos? Todos los que viajen a zonas endémicas, ¿no? No hay transmisión de persona a persona y eso es algo que se nos ha olvidado de la transmisión sexual que a muchos les interesa. Zika se puede transmitir por vía sexual. Así que si habría Zika, olvídense, abstinencia, ¿no? Se han reportado 2 casos de dengue por transmisión sexual, lo cual no ha sido aceptado ni confirmado, porque en este caso, imagínense, si dengue se transmitiría por vía sexual,
amén a las, ¿de dónde? De zonas endémicas, y eso no ocurre, ¿no? Eh, a diferencia de los otros cuadros, por la alta mortalidad que tiene fiebre amarilla, nosotros tenemos que conocer básicamente su fisiopatología. Bueno, su periodo de incubación de 3 a 6 días, eso ya hemos dicho. Eh, periodo de transmisibilidad hasta 5 días, todos estamos expuestos y la inmunidad es por vacuna, ¿no? Y la persona que sobrevive también es inmune, ¿no? La letalidad, 50%, imagínense, 50% de letalidad. ¿Cuánta letalidad en COVID? 2%. Pero acá la mitad se muere, ¿no? La mitad. Así que chicos, a vacunarse, ¿no? Pero no se vacunen un día antes de entrar a la selva, por lo menos 10 días antes de entrar, ¿no? Estas fases lo tienen que conocer porque es ahí donde nosotros podemos fallar muchas veces, ¿no? Congestivo roja es la fase febril, al igual que dengue, al igual que chikungunya, zika, oropucho, cualquier otro eh, arbovirosis, ¿no? Síntomas, fiebre, escalofríos, eritema, acción conjuntival es la fase viral. Hay una fase de remisión igual que en dengue, dura hasta 2 días. El paciente ya no tiene fiebre, se siente mejor, se quiere ir a trabajar porque tiene hijos que mantener, ¿no? Y nosotros que, ya, pues ya estás tranquilo, ya estás bien, a casa. Para después venir la fase de intoxicación amarilla o hiperhemorragia. Ahí recién el paciente aparece lo que es la insuficiencia hepática, la ictericia, el vómito negro, la ictericia, por ahí viene fiebre amarilla, después de la fase de remisión, la epistaxis y todo, y se puede complicar con la muerte. Entonces, al igual que en dengue, nosotros por lo menos debemos tenerlo 48 horas a febril, mínimo, ¿no? Puede ser más, mejor, porque estamos hablando de fiebre amarilla con una mortalidad del 50%. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos? Igual que nosotros, no hay un tratamiento específico, solo es hidratación, paracetamol para la fiebre, manejo de algunos síntomas, si tiene vómitos y todo lo demás, ¿no? Los signos de alarma, los vómitos, alteración de sensorio, oliguria, hipotensión, sangrado y bradicardia. Todo esto ya pues no necesariamente tiene que ser fiebre amarilla para que yo lo considere como signos de alarma, ¿no? Y no usar aspirina, corticoides, antiinflamatorios, inyectables, antibióticos. Es decir, el paciente tiene su sistema gastrointestinal indemne, así que no necesitamos estar poniendo el tratamiento endovenoso, ¿no? Hay que, sobre todo los intramusculares, porque se nos complican ese tipo de pacientes. Si nosotros hablamos de vacuna 10 días antes de ingresar, ¿se puede vacunar a pacientes mayores de 60 años? Probablemente no, y no lo vacunamos, ¿no? Porque hay que valorar mucho los efectos adversos. No se vacuna a pacientes que están con corticoides, pacientes que tienen enfermedades inmunosupresoras y pacientes con mayores de 60 años. Los eventos leves, fiebre, dolor, artralgia, urticaria, asma, como cualquier otra vacuna, pero lo que sí deberíamos tener es esa enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna de fiebre amarilla. En, en el terremoto de Pisco, Hilo, todo esto, estamos hablando de 10 o 20 años atrás, el ministerio optó por vacunar a todos contra fiebre amarilla y se han muerto 4. 2007, ¿no? Entonces, hubo todo un problema, porque eran 4 fallecidos, de por qué se les había vacunado fiebre amarilla a todos en una zona que no es endémica para fiebre amarilla, ¿no? Eh, entonces, ¿a quiénes les cayó? Al médico, pues, siempre al más débil, ¿no? Sobre que la orden era de más arriba, ¿no? Entonces hay que tener siempre bien en cuenta eso, ¿no? Porque parezca que está sano todo, nosotros los vamos a vacunar, ¿no? Mayores de 60 años, ¿no? No se vacunan. Eh, ¿Qué más? Nada más, ¿no? Son efectos adversos. No se deben vacunar, ahí tienen menores de 9 meses, mujeres durante el primer trimestre de gestación, pacientes inmunocomprometidos, adultos mayores que son los de mayor de 60 años. Otra enfermedad
Ahí tienen enfermedad de Carrión. ¿Saben quién era Carrión, verdad? Carrión era uno de los médicos que, al igual que muchos de ahora, han huido del COVID. No, mentira. Él más bien ha afrontado, se ha inoculado. Imagínense un médico inoculándose el virus del COVID para ver cómo son los signos y síntomas. Sería grave, ¿no? Porque han huido internos, residentes, externos, todos, hasta ustedes. Mentira, a ustedes en la universidad les ha dicho no van, ¿no? No van, ¿ya? Entonces, la enfermedad de Carrión, que es nuestro héroe de la medicina, pues ha estudiado más que ha estudiado, ha sido una especie de sentimiento que ha tenido hacia las personas porque se morían antes por esa enfermedad, ¿no? En ese tiempo pues no había mucho laboratorio, así que decidió usar su propio organismo como laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué son o quiénes ocasionan lo que es la enfermedad de Carrión? Bacilos o cocobacilos gram negativos, bacteria intracelular, estamos hablando ¿de quién? Bartonella bacilliformes, ¿no? Nicho ecológico, estamos hablando de 500 a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Eh, y el periodo de incubación es largo, miren, hasta 210 días. Es decir, tú puedes ir ahorita a Junín, a Pasco, te infectas y después de un año recién hacer el cuadro clínico, ¿no? Hay una fase aguda, palidez, mialgias, artralgias, ictericia, que fácilmente se puede confundir con otro tipo de enfermedades, ¿no? Fase intercalar asintomático y después de mucho tiempo viene la fase eruptiva, que son las lesiones rojizas e indoloras, como lo conocemos como la verruga, ¿no? Verruga peruana. Bartonelosis aguda, cuando tenga un cuadro de síndrome ictérico febril, estamos incluyendo bartonelosis, ¿no? Eso ya saben. Bartonella tenemos en Cusco, sí, Valle Sagrado, era una zona endémica de Bartonella, pero todavía se puede ver, ¿no? Es la verruga peruana. El único vector incremental en la Esmaña era Luxomia verrucarum, pero eso ya cambió. Hay muchos Luxomias que están involucrados en la transmisión. Tenemos los que ven ahí. Obvio que el verrucarum es el principal, ¿no? Principal. Ya. En la patogénesis, igual inoculación por piel, las células endoteliales proliferan, hay una bacteremia, y lo que les decía, la bacteremia puede llegar a todos los sistemas, pero desarrollan en algunos, ¿no? Uno de ellos son los eritrocitos que se van a ver afectados, va a haber una hemólisis masiva, lo cual se va a traducir en anemia severa e ictericia, ¿no? ¿no? En el sistema retículo, en el CES, tenemos linfadenopatías, hepatomegalia, ¿no? ¿Qué más tenemos? La patogénesis de bartonelosis está muy asociado a un cuadro de inmunosupresión. Es como el VIH, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de bacterias que incluyan y eso pues va a llevar a un cuadro de inmunosupresión transitoria que el paciente se va a ver coinfectado con muchas otras enfermedades que son los probables que puedan causar el desenlace, ¿no? Eh, la aguda no complicada, ahí tenemos, se puede confirmar en las primeras 72 horas, ahora ya tenemos exámenes y la gota gruesa es uno de ellos, ¿no? ¿Qué más? La aguda complicada, eso es al igual que en dengue o en otros cuadros de arbovirosis, siempre en cuando haya alteración de algún órgano. Estamos hablando del sistema nervioso central, puede ser a nivel hepático, una ictericia severa, daño cardiovascular, anasarca y todos esos, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que tener criterios, siempre nos basamos en criterios para manejo de nuestros pacientes, ¿no? Siempre. Un paciente cirrótico, diabético, con VIH, con cáncer,
por más que el cuadro clínico no tenga una sintomatología florida, pero por sus comorbilidades debemos considerar los signos de alarma y hacer una monitorización más dirigida, es decir, en hospitalización, ¿no? Complicaciones, decía, miren, las infecciosas, eso es por la inmunosupresión, 36%, y pues ahí tenemos salmonelosis, shigella, estafilococcus, sepsis, bronquitis, tuberculosis, ¿no? Entonces, probablemente Carrión pues no ha fallecido tanto por lo que es el bartonelosis, sino por las sobreinfecciones que le ha ocasionado esta enfermedad bacteriana, ¿no? Se le ha conocido como el SIDA cholo, así lo conocen, por ese cuadro de eh, inmunosupresión, ¿no? Las complicaciones no infecciosas igualito están tan al mismo porcentaje que el anterior. Tenemos trastornos neurológicos, derrame pericárdico, insuficiencia renal, y eso pues va de alguna otra forma a incrementar la mortalidad de este tipo de pacientes, ¿no? Se mueren, ¿no? Diagnóstico laboratorial, y si es muy sencillo, hacemos un raspadito y pues una lámina periférica y lo vemos al microscopio, ¿no? Sencillo y sin mucho costo. Podemos pedir serología, ustedes saben, la serología ya se pide después del quinto o séptimo día, un hemocultivo, mielocultivo en los primeros días, ¿no? Entonces, siempre hay que tener criterios de qué examen estamos pidiendo. En la fase aguda, el frotis es fundamental, hemocultivo podría ayudar, pero no estamos pues en la capacidad de esperar 5 o 7 días hasta esperar el cultivo. Eso se puede hacer para fases de, sobre todo, de investigación, ¿no? PCR igual, ¿no? Eh, ¿Cuál es el manejo? Es una bacteria, recordemos, ya no es un virus, y por ende ya tenemos tratamiento antibiótico, ¿no? De primera línea, ciprofloxacina, pues, aquello que ustedes usan como paracetamol, es muy bueno contra Bartonella. Y en segunda línea tenemos amoxiclavulánico, clotrimazol, el cloranfenicol, que nos ha ido muy bien, ¿no? Eh, en gestante no podemos dar ni cipro, ni cloranfenicol, ni cipro básicamente, y damos amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Eh, Tratamientos complicados ya asociamos cipro más ceftriaxona, sobre todo aquellos que tienen una sintomatología y una comorbilidad, ¿no? Dos antibióticos. Ciprofloxacino más, ¿no? Gestantes igualito, cloranfenicol más ceftriaxona, evitemos usar ciprofloxacino en gestantes, ¿no? La bartolitis crónica eruptiva, aquella que conocemos como eh, verruga peruana, las lesiones verrucosas generalmente no se tratan, ¿ya? Eso ocurre o aparece a partir del segundo, 6 meses. Es unas lesiones verrugas que no duelen y pueden ceder hasta espontáneamente, ¿no? No dejan cicatrices y por eso que mucha gente no se trata. Cuando tratamos bartonelosis o crónica o la fase eruptiva, solo por epidemiología, porque este paciente sigue contagiando a otra leucemia y este transmite a otro. Entonces, por cuestiones epidemiológicas, sí lo podemos tratar, a no ser que las lesiones sean, pues, como lo que estamos viendo, el miliar, el nodular y el molar, esto sí lo hay que tratar, ¿no? Y en la mayoría, pues, no produce ese tipo de lesiones. Son algunos casos muy aislados que sí o sí tenemos que tratarlo. Lo demás solo por epidemiología, ¿no? Y quedamos acitromicina, que es nuestro primer medicamento, y si no, pues eritromicina, cipro y rifampicina, ¿no? En la gestante, acitro se puede dar, no hay ningún problema, y eso lo podemos tratar, ¿no? Es muy sencillo, 2 tabletas de acitro cada semana por 3 semanas, ¿no? Así que no es tan complicado el manejo, ¿no? Chicos, la Ismaña, nosotros somos una región endémica de la Ismaña. Cusco es el primer departamento en reportar leishmaniasis a nivel de Perú, ¿no? Eh,
Es un cuadro crónico que compromete piel, mucosas, vísceras, y pues ahí tienen causado por el género Leishmania, ¿no? ¿Quién lo transmite? Nuevamente Lutzomia, y tenemos ya dos enfermedades transmitidas por Lutzomia, como es Leishmania, sí, Bartonellosis, ¿no? Difícil de controlar, considerado como una enfermedad desatendida, porque no hay medicamentos. Los medicamentos que tenemos para Leishmania son de los años 60 y seguimos manejando con eso, ¿no? Estas son las especies de leishmanias reconocidas o conocidas para nosotros. Eh, Como ven, hay cantidad de leishmanias, ¿no? No todos afectan o no todos tenemos en el Perú. Lo que nosotros tenemos en el Perú es la Leishmania brasilensis, la Perú, ya, sobre todo estos dos, ¿no? Los demás, pues, no los tenemos. En Perú no hay Leishmania visceral. ¿Por qué? Porque faltan muchos de estos vectores que no quieren ingresar a nuestro medio porque, por la corrupción, ¿no? Bueno, nadie se explica porque Brasil tiene, Colombia tiene y nosotros no. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? Hasta ahora no hay una explicación científica que demuestre por qué no tenemos, ¿no? Tenemos dos tipos de leishmania en Perú, la espundia, o la mucocutánea, y la UTA, que es la cutánea, ¿no? La UTA por la peruviana y la espundia por la brasilensis, ¿no? Casos de leishmania definitivamente con un subregistro muy alto, no todos se reportan, ya que esta es una enfermedad crónica que muchas veces no es que se remite espontáneamente, sino que desaparece la sintomatología espontáneamente si es que no se sobreinfecta y por ende no se notifica, ¿no? El vector, ya sabemos, Lutzomia lo conocen como manta blanca, titira, dependiendo, ¿no? Capotilla, dependiendo de la zona. ¿Cómo se transmite? Por picadura del mosquito infectado. No existe transmisión hombre a hombre, por más que esté feo la lesión, la úlcera. El periodo de incubación, como ven, 2 a 3 meses. Y puede durar hasta 2 años. Así que cualquiera que ha estado en la selva tiene alto riesgo de tener leishmania, ¿no? El otro punto que por lo que no se puede controlar también es que hay animales domésticos y selváticos con leishmania. No sé si alguna vez han visto perritos en la selva con su úlcera y a nivel de nariz y eso, ¿no? Y le echan hasta aceite de caldo, ¿no? Ahí tienen el vector, ya hemos dicho, en género, Lutzomia en Américas y Plebotomus en Europa, África, Asia, ¿no? Todos sus nombres, ¿no? Los reservorios silvestres, todos los animales de la selva y los domésticos, como ven. No hay mucho en la selva, esos gatitos y perros con ese tipo de lesiones que no sanan, ¿no? ¿Por qué? Porque es leishmania, ¿no? Entonces, las formas clínicas son muchas. Leishmania cutánea, la cutánea única es la clásica, que se hace herida en el punto de inoculación, puede ser múltiple, es decir, que el paciente tenga varias picaduras que puede ocurrir, diseminada, puede haber una sola picadura, pero cuando hacen una parasitemia se disemina y puede presentar úlceras en diferentes partes del cuerpo. Recidiva cutis, es decir, si hay una úlcera en la piel, se mejora y puede volver a reaparecer, ¿no? Cutánea difusa, eso también ya es inmunosupresión, ¿no? Todas lo tenemos en nuestro medio. La mucocutánea o la mucosa tardía también es el clásico que puede aparecer a partir de los 2 meses, 4, 6, 8, 10 años, 20 años, 40 años, que es lo común, ¿no? Mucosa concomitante es muy raro, pero sí está descrito, es decir, que hay úlcera en piel y a la par úlcera en mucosas, generalmente mucosa nasal y de faringe, ¿no? Contigua, sí, pues le pica el mosquito en la ala de la nariz y ya tenemos una contigua. La mucosa primaria, que es raro, porque ningún mosquito entra dentro de la cavidad oral o dentro de la fosa nasal y puede picar, ¿no? Lo que ocurre de la primaria es que no siempre se hace úlcera a nivel de lesión o a nivel de picadura, sino que pasa desapercibido y aparece ya en mucosa después de muchos años, ¿no?
La visceral, les decía, no tenemos, y si hubiera, pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Muy alta. Ahí tienen las manifestaciones clínicas. Este es típico de una leishmaniasis: puntos de picadura, borde levantado, indolora, costras en el centro. No hay, siempre y cuando haya sobreinfección bacteriana va a haber secreción, si no, no hay, ¿eh? Y hemos tenido pacientes que han tenido leishmania a nivel de pabellón auricular con destrucción de tejido, y la verdad que es muy, eh, ¿cómo podemos decir?, deformante. Y miren, los pacientes están 1 año, 2 años ya casi sin oreja y recién vienen, ¿no? Entonces eso puede ocurrir, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Al ocurrir la invasión linfática y formación de nódulos, muchas de las leishmaniasis solo se presentan con nódulos, es decir, no hay úlceras, y eso se ve, ¿no? Forma difusa, tenemos que ver en inmunosupresión, es decir, en zonas que ni se imaginan que hay úlcera. Bueno, en otros sí, pues, ¿no? Nosotros hemos tenido un paciente que ha tenido leishmania a nivel de pene, tenía 70 y tantos años, lo han diagnosticado como cáncer, ¿no? Pero vienen y le hemos tomado un raspado que ha dado un grito al cielo y salió positivo. Le hemos tratado, ha quedado deforme, sí, se fue. El paciente curado, ahora no sé si funciona, eso ya el paciente lo verá, ¿no? Pero sí puede ocurrir esas cosas, ¿no? El compromiso mucoso, siempre y cuando no se trate la cutánea, y pues es complicado. Nosotros en el hospital seguimos teniendo nuestra unidad de leishmanias, y la verdad es que vienen pacientes con todas las complicaciones destructivas a nivel de tabique nasal, paladar, ¿no? Vienen hasta sin tabique, sin septum nasal, ¿no? Sin septum nasal. ¿No? Entonces, ahí tenemos la leishmania cutánea. Si lo ven, nunca se van a confundir. Respetan palmas y plantas. No es que respeten, sino que a nadie le pueden picar pues en la palma, ¿no? Te hace una cosquilla en la palma, lo aplastas y se mueve, ¿no? El cuero cabelludo igual, porque primero está el cabello y hasta que ingrese no se puede, ¿no? Las características, ya hemos dicho de antes, como volvemos a recalcar: redondeado, indolora, con bordes bien definidos, cortados en forma de sacabocado. Estas lesiones lo van a ver y nunca se les va a olvidar, ¿no? Esa es la mucocutánea, como ven. No hay esa cura espontánea. Muchos pacientes lo ponen ácidos, plantas, todo, y aparentemente desaparece la cutánea para después aparecer la mucosa, ¿no? Entonces los pacientes vienen así, y generalmente son pacientes que se han dado al abandono, al alcohol, y ellos vienen después de 1 o 2 años, ¿no? No creo que uno de ustedes esté así más de un día. Uy, se desesperan, antes de buscar al infectólogo buscan al cirujano plástico, ¿no? Porque tener la cara así, pues, es difícil, ¿no? Pero ellos están así, como no duele, esa es la característica, no duele, ellos siguen trabajando normal, ¿no? Y ahora que vamos a la mascarilla, con mayor razones ni cuenta se van a dar. Entonces hay que tener bien en cuenta. Puede haber linfangitis, heridas, ya hemos dicho, un nódulo, que es la única manifestación de una leishmania, o puede estar concomitante con la úlcera que vemos ahí muy pequeña, ¿no? Eso, si yo viviera esa linfangitis, esta lesión, para mí es esporotricosis, ¿no? Pero también se puede dar en leishmanias, ¿no? La mucocutánea, vemos destrucción del septum, hay perforación a nivel de cavidad oral, desaparece el úvula, perforación a nivel de cavidad oral hacia fosas nasales, es decir, de una destrucción de tejido amplio, y como es indoloro, pues ellos no acuden, ¿no? La visceral no tenemos, pero se le conoce como ala calazar, y hay fiebre, visceromegalia, pancitopenia, ¿no? Eh, Vemos, mira, esa hepatomegalia que llega casi al ombligo, igual esplenomegalia, y esa es la característica básica de esta enfermedad, ¿no? Lo hay en Brasil, pero nosotros no tenemos. Diagnóstico de laboratorio, como el aspadito de la úlcera o de la lesión a nivel de mucosa, lo vemos y vemos los amastigones, ¿no? Directo. Hay una intradermoreacción de Montenegro, es como la tuberculina, le ponemos a nivel de piel, y si reacciona, es la intradermoreacción de Montenegro. Y ahora nosotros hacemos IFI, una fluorescencia indirecta, ¿no? Se lo hace el ministerio. ¿Se puede pedir ELISA? Sí, se puede pedir.
Entonces, esta es la intro de reacción de Montenegro, como ven. Si hay pápulas, si hay pápulas es leishmania, ¿no? Así de diagnosticar. Pero en una zona endémica donde muchos han estado expuestos a leishmania, pues como que no tiene mucha aplicación diagnóstica, ¿no? El tratamiento, como ven, antimoniales pentavalentes de los años 60 seguimos usando, antimoniato de meglumina, la glucantine que conocemos y el estivo de gluco. Y de segunda línea, anfotericina. Las demás drogas como que no tienen mucha eficacia, parmomicina, dapsona es para lepra, ya saben, ¿no? Y algunos azoles como itraconazol, ¿no? Esa es la dosis. Nuestra norma contempla el estivogluconato 20 miligramos por kilo por 20 días y si es mucocutánea por 30 días, nada más, ¿no? Y de segunda fase, anfotericin B, hasta 0.5 miligramos kilo día, ¿no? 50 miligramos día, es decir, es acumulativa que tenemos que llegar hasta 3 gramos sumados. Por eso que el tratamiento se hace pues hasta 3, 4 meses, ¿no? Entonces, nuevamente, el cuadrito para la lesión es lo mismo, antimonial pentavalente por 20 días, el estivogluconato, ¿no? Chicos, largo el tema, pero hemos tratado de resumirlo lo más que se pueda. Ahora hablemos de lo que a ustedes les gusta, el examen. ¿Cuándo es el examen?